esta investigación, digamos que ocupó aproximadamente el documento principal alrededor de 100 cuartillas. Metimos, no recuerdo, Lupita, si fueron 3 apéndices, en donde metimos cuestiones de cartografía, en donde metimos 3 apéndices. Total, que el documento es como de 130 cuartillas. ¿Por qué les comento esto? En la medida que nosotros, y este ejercicio que estamos realizando con estos talleres que nos invitaron a impartir, hace falta mucho trabajo y hace falta mucha investigación en términos muy específicos con respecto a cada uno de los pueblos. Es decir, no es lo mismo una mirada desde arriba, viendo el bosque, a estando abajo y ver cada uno de los árboles. Entonces, sí es importante que tengamos esto claro. Sobre el siglo XIX, por ejemplo, es un periodo que no se ha explorado mucho. Es un periodo en donde nuestro país, en términos generales, se empieza a constituir como nación, en donde se empiezan a formar una serie de instituciones que han mantenido una continuidad y que han tenido una relación directa con los pueblos. Y una de esas instituciones es el municipio. El municipio surge como una institución que va a aglutinar básicamente en términos poblacionales después del periodo de independencia. O sea, se toma esa figura del municipio, se agrupan a una serie de localidades que tenían cierta cantidad de población y se crea la figura del municipio con características particulares, ¿sí? Hablar del municipio en México es bastante complejo cuando tenemos alrededor de 2.500 municipios. No es lo mismo las características del municipio de Tecámac a las características de un municipio de Oaxaca, de Chiapas o de Baja California. Pero es una misma figura legal que surge justo en el periodo del siglo XIX. Nosotros hemos identificado que hay una serie de instituciones, de formas de organización, de prácticas de los pueblos, de las comunidades, de esas localidades históricas que se han ido perdiendo o se han ido transformando a lo largo de la historia. Y estas las podemos identificar. Lo interesante es pues hacer la sistematización, la investigación y darle, digamos que, sentido. El documento que les voy a presentar es un documento que está en el AGN, en donde a partir de las reformas borbónicas hay un quiebre que se da en la forma de organización de la Nueva España, que es a mediados del siglo XVIII, en donde se dictan una serie de nuevas reglas en cuanto a la administración política, económica, jurisdiccional de la Nueva España. Y en lo tocante a los pueblos, se manda a hacer un inventario de lo que tienen los pueblos, de sus bienes de comunidad, para después hacer un reglamento. Este documento es el que les voy a presentar y de manera muy particular de estos dos pueblos. Nos vamos a dar cuenta y nosotros identificamos que a partir de ese momento de las reformas borbónicas se empiezan a dar una serie de intervención de manera más directa por parte de las autoridades de gobierno para con los pueblos. Los pueblos han mantenido formas de organización
política, social, económica, a partir de la comunidad. Eso históricamente lo podemos rastrear. Sin embargo, a partir de las reformas borbónicas empieza a haber una serie de intervención mayúscula hasta la actualidad. Hacer este recorrido en términos de investigación histórica no se ha hecho de manera particular. Para nosotros es una tarea que no sé si lo hagamos, si nos dé tiempo, pero al menos lo hemos identificado. Y es importante hacerla, y sobre todo en estos momentos. En estos momentos se han desarrollado una serie de reformas legales respecto a los pueblos originarios, respecto a los pueblos indígenas, respecto a sus derechos, y tienen una legislación particular. Entonces cada vez es mayor la necesidad de que los pueblos tengan esta historia sistematizada. No es lo mismo decir que existen evidencias de que hubo asentamiento aquí en Jolo desde el periodo prehispánico, y tenemos la evidencia con un códice. Tenemos la evidencia que se hizo del códice y la tira de la peregrinación, en donde los mexicas se establecieron en determinados lugares, y podemos encontrar una continuidad histórica y territorial de pueblos como Jaltocan, como Ecatepec, como Tulpetlac. Eso no alcanza. Necesitamos ver qué pasó de ese tiempo a la actualidad, y por qué ahorita, por ejemplo, hay pueblos o hay localidades que mantienen cierta cohesión comunitaria, ciertas formas de organización social propia, ciertas formas de organización política propias, y hay otros que no. ¿Qué pasó? ¿Por qué unos sí y unos no? Entonces, por eso es importante la investigación precisa, y se están haciendo varios esfuerzos al respecto. La sesión pasada les comentaba que justo la delegación, los pueblos de la delegación Xochimilco pidieron a autoridades del INAH que hicieran un peritaje sobre los pueblos de Xochimilco, justo para, en términos legales, poder defender una serie de situaciones que les compete a los pueblos y que ellos lo quieren retomar. Entonces sería interesante que de esta zona de la ciudad los pueblos también lo hicieran, obviamente si les interesa, ¿no? Porque es algo que les corresponde únicamente a los habitantes de los pueblos. Entonces me voy a referir únicamente a este documento, porque justo en este documento, como les he venido diciendo, hay una serie de cambios que se empiezan a desarrollar de acuerdo a sus formas de organización. Esperen un segundo, porque aquí tengo la paleografía. Es un documento de 1804. Viene en el mismo documento del AGN, viene tanto el reglamento de bienes de comunidad, como el reglamento, el inventario de bienes de comunidad, como el reglamento. El reglamento es de 1807 y el inventario es de 3 años antes, de 1804. En este documento, como todos sabemos, no fue hasta 1825 cuando se empieza a desmembrar lo que era la alcaldía de Ecatepec. En 1825 se da la separación de los pueblos de Tecámac, y para la segunda mitad del siglo XIX se desprenden los pueblos de Coacalco. Pertenecían para 1803 o antes de 1825 a una misma jurisdicción.
Entonces este documento es un documento bastante extenso, en donde se hace el inventario de los 20 pueblos que componían la alcaldía de Ecatepec, y en cada uno de ellos se dice en el inventario qué es lo que tenían. Y me voy a voy a empezar con el pueblo de Jolo. Yo esto lo puse nada más de manera, digo, la presentación no se puede leer, es paleografía de década del siglo XIX, pero yo hice la transcripción y se las voy a leer. Respecto a Jolo, de los primeros datos importantes es de que su doctrina pertenecía a Tizayuca, a diferencia de los pueblos de Tecámac que se encuentran más del lado de Ecatepec. Hemos visto que hay unos pueblos de Tecámac que pertenecieron a la doctrina de Ecatepec. Son bienes de comunidad este pueblo, 26 pesos que importó en el año próximo pasado, en 1802, la contribución del real y medio que paga cada tributario. La cantidad de tributarios para 1803 eran 155. Sin embargo, el mismo documento nos dice que en el transcurso de un año murieron 19 o se ausentaron, entonces los contribuyentes quedaron en 136. Algo que hemos identificado con los demás pueblos es que en este documento viene que tienen las 600 varas de fondo legal que les otorgaba la corona. Y hay un dato interesante que yo no sabía, y seguramente habría que investigar mucho al respecto, que tiene que ver con la COSAC. Ahorita lo comentamos. Viene que, en estas tierras, para lo que lo ocupaban los habitantes, pues era para el establecimiento de sus casas. Dicen que tenían también producto de una siembra de comunidad, una cuartilla de maíz y una carga de cebada. Es una constante que hemos visto en estos pueblos, en esta región, que el maíz, la cebada y en algunos casos el pulque eran las actividades productivas que se realizaban. De manera particular nos dicen que en ese momento, 1804, no se había producido nada porque había una serie de heladas. Hay una serie de gastos particulares que tienen estos pueblos. Era un 2% que se tenía que darle a la corona, se le tenía que dar al Hospital de San Lázaro. Algo que he venido comentando también es que, y es algo muy concurrente que pasa, que en el inventario viene que los pueblos le destinaban una parte importante del producto de los bienes de comunidad a la iglesia, a las fiestas de la iglesia. Y para el reglamento, para la nueva tasación, ya no les permitían que se gastara ese dinero en las iglesias. En algunos pueblos, si normalmente se gastaban 100 pesos, para el reglamento les decían: yo nada más gástate 30, y lo demás la corona lo guardaba. En el caso de San Lucas de Jolo, lo que tenemos es que se gastaba más o menos para la fiesta titular. Se celebraban misas cantadas que se realizaban el miércoles santo, misas en Pascua, misas de Navidad de Nuestra Señora y de las Ánimas. Ahí se invertían 18 pesos. Y bueno, otro dato importante que va a ser un continuo.
Estos pueblos tenían, al ser una república, tenían alcaldes, ¿no? O al pertenecer a una república, y aun cuando fueran pueblos sujetos, tenían una autoridad, y esa autoridad era la que le entregaban esta información, y además fue la autoridad que se encargó de recopilar esta información. Otro continuo que hemos visto es que algunos pueblos tenían iglesia y algunos no. En este caso de Jolo, nos dice el documento que no tenían escuela. Otro dato interesante, y este yo no lo había visto en los pueblos que hemos revisado, nos dice que las fiestas de la iglesia del pueblo de Jolo únicamente se realizaban cuando los bienes de comunidad producían recursos. Cuando no se producían recursos, no se realizaban estas fiestas. Y digo, aquí hay que tener y tomar con mucha reserva esto. Si algo tienen los pueblos, son las fiestas sus fiestas patronales, ¿no? Entonces, probablemente no se hagan tan extensas, tan grandes, tan majestuosas, con tanto gasto, pero se siguen haciendo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que fue lo que le dijeron al alcalde para el inventario. No necesariamente quiere decir que así ocurrió, porque también es algo que se ha documentado, que los pueblos, o los habitantes de los pueblos, diseñaron una serie de estrategias para seguir conservando sus recursos, sus formas de organización, su tierra, sin que lo supieran las autoridades. Entonces, este era un documento oficial, pero es una evidencia, y puede ser que comentaron esto, pero no necesariamente pasó. Bien, el otro documento, que ya es de 1807, Reglamento de Bienes de Comunidad, nos dicen que tiene 81 tributarios enteros, 46 medios, que deben de pagar la tasa del real y medio. Otro dato interesante que encontramos para esta región: si nosotros analizamos el documento completo de la alcaldía de Catepec, vamos a encontrar diferencias muy importantes. Y lo que hemos encontrado para esta región es que la relación que tenían con las haciendas va a ser, pues, importante, que incluso la registran en estos documentos. Entonces nos dice que en la hacienda de Santa Lucía también había gente que estaba tributando. Nos dicen que es un dato interesante: las tierras de comunidad con cabida de una cuartilla de más y una carga de cebada de sembradura no han producido nada en años pasados, lo cual no puede proceder de otra cosa que descuido o ocultación de los indios, por lo que encargo al subdelegado valores y responsabilidad que obligue a la República a sembrar las tierras y cuide el producto de la cosecha. Justo es lo que les comentaba, ¿no? Estas relaciones que se dan en lo que me estás pidiendo ante una nueva forma de organización, y yo sabré si te digo sí o no. Y en particular, los pueblos que he tenido la oportunidad de analizar y hacer la paleografía, pues únicamente en este he encontrado este dato. Y bueno, también les dice que tienen que hacer la escuela la tiene que solventar una parte de los bienes de comunidad, y otra parte tiene que haber una nueva tasación que los mismos padres de familia tienen que solventar. Respecto al inventario de los